Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos. Yo soy Ernesto Alonso y estamos en su programa Él es. Estamos estudiando un tema muy interesante: justicia, paz y gozo. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera que ahora mismo en su pantalla vea nuestros medios de comunicación y se meta en ellos. Queremos que usted accese a ellos para que tenga la información completa y correcta de todo lo que es Amistad de Puebla. Primeramente, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. ¿Quiere direcciones de las congregaciones que hay en la ciudad? Ahí están. ¿Quiere ver los cursos que se desarrollan? Ahí están. ¿Quiere ver los próximos eventos, congresos, etcétera? Tiempos de oración, convocatorias de oración, ahí están. Es muy importante. Pero mire, los domingos, aquí, en Amistad de Puebla, en la Hacienda de la Amistad, antes llamada Hacienda de la Carcaña, los domingos tenemos 3 reuniones. La primera a las 9 de la mañana, la segunda, 11:30, una reunión de enseñanza preciosa. Y la tercera a las 12:45. Véngase, todavía alcanza a llegar. Y ustedes que están en casita, acomódense bien, tráiganse un lápiz, su Biblia, y vamos a ver este tema tan importante que seguramente está creando una gran expectación en ustedes y que será de mucha bendición. Así que en un momento estaremos con ustedes. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estamos en su programa Él es. La temática es esa: justicia, paz y gozo. Y hemos estado estudiando estas 3 cosas que son, en verdad, muy importantes para la vida de todo aquel que ha creído y aún para la vida de aquellos que no creen en el Señor. Cualquiera pudiera pensar que el reino de Dios tendría que caracterizarse por lo que podemos observar, es lo más característico de la naturaleza de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor, y cualquiera pudiera pensar que eso sería lo más importante. Pero quiero decirle que para Él, para nuestro Dios, no es así. Para Él, lo más importante es la justicia. Ahora, en un reino, en un país, en un gobierno, donde sea, una república o cualquier otro tipo de gobierno que exista, como también existe el reino de Dios, el reino de los cielos, lo primero y más importante entonces es la justicia. Y mire lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, versículo número 34. Esto es algo que para mí es muy importante y que deben estar reflejando las naciones. 14:34. La justicia es lo que engrandece la nación. La justicia. No hay otra cosa que engrandezca una nación. Mas el pecado, la afrenta, la perversidad, la corrupción, la mentira, el engaño, eso es afrenta de las naciones. Entonces es muy importante que podamos entender esto. Más adelante, en el capítulo 29, el versículo número 2 dice: cuando los justos dominan o gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y el versículo 4 dice: el rey o el gobernante con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes, sobornos, corrupción,
entonces la destruye. Qué importante entonces es la justicia. Es lo más importante. Sin justicia, un reino, un gobierno, no puede gobernar. Se corrompe, se destruye. Desgraciadamente, la injusticia es el común denominador en muchas naciones. La procuración y la impartición de justicia es deficiente, es nula, es corrupta, persigue intereses que solamente benefician a los gobernantes y no a los gobernados. Y todas las naciones, podemos decir, tienen diferentes y diversos problemas. Algunos tienen problemas, por ejemplo, con el suministro o abasto de alimentos, otros en cuanto a lo que es salud, otros en cuanto a lo que es educación, otros en cuanto a lo que es materias primas necesarias para su evolución. Pero en realidad, todas estas cosas pueden tener y pueden faltar y se pueden ir proveyendo. Pero lo que nunca debe faltar en una nación es la justicia. Eso es lo que no puede faltar. La nación que no procura e imparte justicia es una nación que vive siempre en impunidad. Impunidad quiere decir que no se está aplicando el castigo a aquellos que cometen ilícitos, que cometen corrupción, que cometen robo, mentira, que provocan inseguridad, que provocan violencia. Impunidad quiere decir que la misma justicia no existe porque no está castigando a los responsables de las cosas que suceden dramáticamente en los países. Desgraciadamente, México es una de esas naciones, una nación de impunidad. México ocupa el lugar número 91 entre 97 naciones encuestadas en cuanto a este rubro de impunidad. La impunidad lo que produce es que haya corrupción, porque no se castiga, que haya inseguridad, porque no se castiga, que haya violencia, robo, secuestro, mentira, etcétera, porque no se castiga. México es un país que vive en impunidad. Su futuro es incierto totalmente. Su destino, preocupante. Por esta razón es que estamos tomando esta temática porque deseamos que verdaderamente México tenga una transformación que cambie estos parámetros y que traiga justicia verdadera a la nación. Sabemos que esto no lo puede hacer el hombre, no lo pueden hacer los programas de gobierno, no lo pueden hacer ideologías o filosofías. El único que lo puede hacer es Dios. ¿Y cómo? A través de sus hijos, a través de los creyentes, a través de la iglesia. Por esta razón es que estamos compartiendo acerca del evangelio del reino, porque el reino de Dios no consiste en bebida y comida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas personas piensan en el evangelio como un evangelio de buenas nuevas, de un evangelio bondadoso, un evangelio gratificante, en donde yo recibo perdón, me arrepiento, donde yo soy salvo, donde yo puedo ya tener entrada al cielo. Eso es cierto, pero no es lo único. Eso quiere decir que a partir de ese momento yo necesito empezar a vivir en un reino diferente, en una cultura diferente, en un reino en donde la justicia es lo más importante. Podemos obtener perdón y salvación, claro, pero el Señor Jesucristo vino a compartir el evangelio del reino. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23,
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso hizo todo el tiempo de su ministerio. Desde que él empezó a compartir, como dice aquí, desde que comenzó Jesús a predicar, así lo hizo. Cuando ya había muerto y resucitado, y que se apareció durante 40 días a sus discípulos y apóstoles, también hizo lo mismo, les predicó el evangelio del reino. Hechos capítulo 1, versículo 3, del 1 al 3, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y mire lo que dice, hablándoles acerca del reino de Dios. De principio a fin, les habló lo más importante, el evangelio del reino de Dios, la justicia de Dios aquí en la tierra. Vamos a ir un corte. Volvemos con ustedes en un momento. Repasando la historia. Los últimos días de Jesús con sus discípulos. Jesús sigue enseñando y animando a sus discípulos después de la última cena. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Pedro niega 3 veces a Jesús antes de que cante el gallo. Ella le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Jesús es crucificado y le pide a Juan que cuide a su madre, María. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: Madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Jesús se aparece a María Magdalena, a sus discípulos y finalmente a Tomás, quien dudó de su resurrección. Jesús le dijo: ¿creíste en mí porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Jesús restituye a Pedro como pastor de su rebaño. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Repasando la historia. Antes de leer el versículo que les tengo, estaba yo leyendo ahorita en la Escritura el final del libro de los Hechos. En este final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo está cerrando prácticamente con el versículo 31 de este capítulo 28 y dice, desde el versículo 30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios. ¡Wow! Me encanta. Quiere decir que esto pasó a los discípulos, pasó a Pablo y a todos. Lo que se predicaba es el reino de Dios. ¿Por qué razón?
porque en el reino de Dios se revela la justicia de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! El evangelio revela la justicia de Dios. Entonces necesitamos recibir a Jesús, el que anuncia el evangelio del reino, el que trae paz a nuestros corazones, pues la justicia está en Él. La justicia es Él. Él trajo la justicia de Dios a la tierra. Muchas personas viven aquí en la tierra toda su vida y jamás encuentran la verdadera paz en sus corazones. Y tú te puedes preguntar, ¿y por qué razón sucede esto? Porque nunca han encontrado justicia. Primeramente tenemos que encontrar la justicia, que es Él, y después vendrá paz a nuestra propia vida. Romanos, capítulo número 3, versículos 21 al 24. Dice así: pero ahora, estamos hablando de ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tremendo. E Isaías dice, capítulo 32, versículo 16, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto, lo que produce la justicia, será paz. Y la labor de la justicia, o sea, lo que va a estar haciendo continuamente en su vida y en mi vida, es reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo, dice, habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Desea usted vivir en paz? Tiene que haber primero justicia en su vida. La justicia viene cuando usted considera a Jesucristo como su Señor y Salvador, el justo que no pecó, pagando por los injustos, que todos somos pecadores, el justo justificando a aquellos que no lo pueden hacer por sí mismo. Porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe. Tenemos que creer en el Señor. Y yo le invito para que en este mismo momento haga usted una sencilla oración, clame a Dios y diga: Señor, yo quiero paz, o dame aún mayor paz en mi vida, porque te necesito a ti. Tú eres la justicia de Dios. Así que le pido que ore, repita conmigo esta sencilla oración, en silencio ahí, en su corazón, incline su cabeza como quiera, pero repítala así. Padre Celestial, gracias por Jesús, el que trajo justicia a la tierra, el que anunció el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. Hoy pido perdón, me arrepiento de mis pecados y creo que Jesucristo, el justo, paga por mis pecados del injusto y me justifica delante de Dios. Hoy mismo yo creo que soy perdonado y que puedo empezar una nueva vida en Él. Una vida en donde Él me enseña y me lleva de la mano para caminar por medio de su palabra en su justicia. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, quiero decirle que es bendecido, que el efecto de la justicia será paz en su corazón y seguridad y reposo
para su propia vida. Y esto es lo que anhelamos que suceda en todas las personas de México, en toda esta nación que necesita justicia. Pero la justicia proviene de Dios, viene a nuestro corazón primeramente y de ahí brota para que podamos actuar usted y yo de una manera diferente. Gracias al Señor. Pero vamos a ir a un corte y volvemos con ustedes en un momento para concluir en este domingo con esta parte del tema que estamos tratando. Pero siento que hay una voz en el cielo, un sentido: justicia, juicio. Pero otro que dice: no, misericordia. Nadie más va a orar por México, menos tú y yo, la iglesia. Nadie más tiene la conexión en lugares celestiales. Es el deseo de Dios de derramar misericordia sobre México. Y si ellos quieren desatar esto, que se desate. Pero si no oran, han atado la misericordia y solo han desatado el juicio. Porque la hora en la cual estamos viviendo es una hora muy crucial. Y si levantamos nuestras voces y clamamos a Dios, buenas cosas pueden pasar. Isaías, este profeta maravilloso que nos habla tanto acerca de Jesucristo y de su obra redentora, la obra de salvación, nos dice en el capítulo 32, versículo 16, lo siguiente: habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Para concluir, vamos a ver dos puntos muy importantes. El primero de ellos es que el juicio habita en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Somos creyentes, pero a veces andamos en justicia y a veces no. Entonces, a veces tenemos paz y a veces no hay paz. Lo que sucede es que cambiamos la justicia por el juicio. El juicio, enjuiciamos, tenemos dudas, tenemos incredulidad, etc. Ahora, aquí nos enseña el profeta que el juicio habita en un lugar muy especial y es en el desierto. Y en lugar de vivir en justicia, vivimos en juicio. Y entonces habita en el desierto con vidas secas, áridas, sin vida, sin agua, sin plantas, sin frutos. Porque todo aquel que camina y habita en esta situación, en juicio, enjuiciando, haciendo juicio, juzgando, no entendiendo, poniendo dudas, haciendo una gran cantidad de cosas, lo que está sucediendo es que habita en el desierto. Y en el desierto no hay nada, no hay frutos, no hay nada. Está seco y árido. Entonces, es importante que entendamos que a veces estamos viviendo en el desierto y no encontramos respuestas para nada y no tenemos nada. Pero también nos dice que la justicia habita en el campo fértil. Cuando usted es una persona justa, hay justicia en su vida, en su casa, y también lo digo en general en la sociedad y en la nación, estamos habitando en donde hay fruto, en donde hay provisión, en donde hay paz, en donde hay seguridad, en donde hay reposo. Ahí siempre será una morada en campo fértil. Y si tenemos la justicia y vivimos en justicia, nuestro campo será siempre fértil. Lo que sucederá
es que viviremos entonces en la plenitud de Dios, en la plenitud que el Señor Jesús nos ofrece. Él nos dice, el diablo vino para engañarles, el diablo viene para robar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el segundo punto, que también es muy, muy importante, es que la justicia habita en el campo fértil. El primero es que el juicio habita en el desierto. Obviamente, una persona que enjuicia, que está juzgando, que estará siempre en desierto, seco, árido, sin fruto, sin nada, sin agua, sin vida. Pero aquel que habita en justicia permanente, su campo será fértil. Y habitará, dice, el juicio en el desierto, pero en el campo fértil morará la justicia. La justicia de Dios es lo que produce paz en nuestras vidas. Una paz que antes no experimentábamos, no conocíamos y jamás podíamos vivir. Juan 14:27 dice el Señor Jesús. Wow, me encanta esta escritura. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tenga miedo de ser una persona justa. No piense que le van a abusar, que le van a hacer cosas malas. No, usted habitará en tierra fértil. Y eso es lo que Dios desea para su vida. La justicia habitará en las vidas que se han convertido en campo fértil para el Señor. Si usted, como hoy, ha orado y le ha pedido perdón al Señor, quiero decirle que usted habita en terreno fértil, que usted caminará en justicia todos los días de su vida, que habrá un efecto de paz tremendo en su corazón siempre. Y además que usted podrá vivir su vida en completa paz y armonía con todos. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida depende totalmente de un Dios de paz, un Dios de justicia y un Dios de gozo, reposo y alegría en su corazón. La próxima semana continuaremos con este tema. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre.